Mateo capítulo 5, por favor, versículos 27 al 32. Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el libro de Éxodo se nos narra cuando Dios descendió al monte Sinaí para darle las 2 tablas de la ley a Moisés. Ese momento, se nos narra en este libro, fue realmente terrible. Dios había descendido, y el hecho de que Dios hubiese descendido a ese monte lo acompañó de una serie de fenómenos naturales realmente espeluznantes. Había truenos, temblores, rayos, relámpagos, una fuerte tempestad. Todo se volvió muy oscuro, surgió fuego de repente, tanto así que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El mismo pueblo de Israel que estaba reunido no quería escuchar más, por tan aterrador era lo que se pronunciaba. Y se les dijo: si un animal tocara el monte o atravesar los linderos que se le había dado para traspasar, porque estaba la gloria de Dios en ese momento, debía morir. En ese momento que Dios descendió al monte Sinaí, Dios les entregaba los 10 mandamientos a Moisés. Esa ley no se las entregaba a Dios para que ellos se convirtieran en su pueblo. Dios se la entregaba porque eran su pueblo y a Él le pertenecían. Este pueblo entonces demostraría su amor, gratitud, reverencia y adoración a Dios al obedecer esa ley. Pero al mismo tiempo, cuando intentaran darle obediencia, ellos se percatarían de la incapacidad para llevar a cabo lo que Dios exigía. El pueblo de Israel entonces caería en conciencia de su incapacidad para obedecer a Dios. Caería en conciencia del estado deplorable y distanciado que tienen los hombres de Dios. Se darían cuenta de su incapacidad por medio de la ley, de la triste realidad del corazón. Pero también en ese momento Dios les daría una ley que prescribía una serie de sacrificios específicos que los redimiría de ser precisamente violadores de esa ley. En esas prescripciones se les decía qué sacrificios debían ofrecer, cuándo debían ofrecer y cómo y por qué debían ofrecerlos. Dios les proveyó un sistema de sacrificio a este pueblo para que ellos vieran la consecuencia de su pecado. Toda desobediencia a la ley de Dios es pecado, y todo pecado se paga con la muerte. Cuando un israelita entonces llevaba un animal y luego lo veía que lo degollaban frente a él y lo derramaban su sangre en el altar, él se daba cuenta de que el inocente moría por el pecador, de que él moría por los pecados que él había cometido. Entonces el pueblo, a través de esto, Dios le mostraba los pecadores que eran, la incapacidad para obedecer y la consecuencia de haber desobedecido a Dios.
A pesar de todas esas advertencias y todo lo que Dios hizo para que su pueblo reconociera la majestad, santidad y rectitud de la ley de Dios, ellos se la arreglaron muy bien para hacerle la zancadilla, para hacerle la trampa. La tradición oral interpretaba la ley de Dios de tal manera que volvieron esa ley santa en una serie de actos mecánicos superficiales. La despojaron para su propia ruina de la fuerza y la profundidad de la ley de Dios. Este pueblo olvidó el terror y la solemnidad en el monte del Sinaí. Tal cual los cristianos de hoy en día olvidan el temor que se le debe a Dios y el terror del infierno que Dios promete a aquellos que violan su ley. Los sacrificios en aquel tiempo y después de ese tiempo no se entregaban con un corazón contrito, entre otras cosas porque la tradición oral no le daba el carácter y el peso, la fuerza de la ley de Dios y su castigo por violar esa ley. El corazón de ellos no estaba afectado para nada. Solamente había un ritual que se cumplía. Sin embargo, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 5, Dios volvió a hablar. Volvió a ir a un monte. En este momento no se sabe cuál, pero eso no es lo importante. Lo relevante es que Dios descendió de nuevo. Esta vez tampoco había fenómenos naturales espeluznantes. No había relámpagos, no había truenos, no había fuego y no se volvió el clima oscuro. Esta vez vino en la persona del Señor Jesucristo y sus palabras tienen el mismo peso de aquel evento terrible en el monte de Sinaí. Mateo 5:1 comienza: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Allí frente a sus discípulos se encuentra Dios encarnado, sin fenómenos naturales espectaculares y sin tormenta, pero allí se encuentra Dios en su estado de humillación. Está frente a ellos el Cordero de Dios, frente a sus discípulos, y les enseña cara a cara sin que caigan muertos. Y en ese momento el Cordero de Dios le da a la ley otorgada anteriormente en el monte Sinaí su verdadero significado, aclarando para aquellos que escuchaban y para los que escuchamos hoy, y que nos demos también cuenta de la incapacidad que tenemos para obedecer a Dios. Al escuchar nos demos cuenta de la amplitud de la ley, nos demos cuenta y seamos conscientes de la profundidad de nuestros pecados y que también seamos conscientes de que de nuestra maldad, entonces busquemos refugio en nuestro Salvador. En los versículos que acabamos de leer, del versículo 27 al 32, podemos ver entonces 3 puntos que enseña el Señor Jesús acerca de esa ley. En primer lugar, veremos la profundidad de la ley y del pecado. En segundo lugar, veremos el castigo y la mortificación del pecado. En tercer lugar, veremos las excusas del pecado para infringir la ley de Dios. El primer punto, la profundidad de la ley del pecado. Mateo 5, versículos 27 y 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La frase introductoria, oíste que fue dicho, es levemente diferente a la del versículo 21 cuando hablamos del asesinato o de matar. Sin embargo, en este momento, al parecer, la tradición oral no insertaba ninguna cláusula. Simplemente citaban tal cual el mandamiento que se había dado en la tabla de Moisés. La pregunta es,
¿Qué tiene de malo que ellos citaban exactamente el mandamiento? ¿Quiere el Señor Jesús corregir en este caso el mandamiento de Dios? Nosotros establecimos la semana pasada que eso no puede ser así. Él va a corregir la desviación que se le hacía al mandamiento. Es importante un pequeño detalle, por cierto, hermanos. No porque los escribas y fariseos citaban las escrituras, eran bíblicos. No porque alguien cite algún versículo de la Biblia, ya por eso tiene la razón. Y de allí la proliferación y la fama de falsos maestros. Y de lamentablemente cómo arrastran a muchos en sus errores. El diablo en la tentación al Señor Jesús le citó la Biblia, pero la citó incorrectamente. Aquellos que citan las escrituras, aunque ellos citaban las escrituras, no por eso la estimaban y ni siquiera la obedecían. En vez de usarla para ser desnudados y expuestos por la misma ley de Dios, la utilizaban más bien para justificar su pecado y la violación a la misma ley de Dios. A pesar de que usaban las escrituras, la usaban mal. Los fariseos eran ciegos guiando a ciegos. Y el mismo Señor Jesús advirtió, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Para los escribas y fariseos, toda la tradición oral consistía en la prohibición del séptimo mandamiento, se reducía solamente al acto sexual con una mujer que no fuera su propia esposa. ¿Cómo se infringe el séptimo mandamiento? Ellos decían, solamente tener relación íntima con una mujer que no sea tu esposa. Pregunta, ¿ese es el concepto que usted tiene del adulterio? Porque si es así, su concepto es muy parecido al de un escriba y un fariseo. Cuando el Señor prohibía en el séptimo mandamiento el adulterio, no se refería a tener intimidad con una mujer que no fuera su esposa, se refería a como lo aclara el Dios encarnado, a la mirada lujuriosa que se le hiciera a cualquier mujer que no fuera tu esposa. Y aquí entonces el Señor comienza a aclarar nuestro primer punto, en la profundidad de la ley, el alcance de la ley y la profundidad de nuestro pecado. La ley de Dios apunta al corazón. Por eso es que dice que la palabra de Dios es más aguda que espada de doble filo, penetra hasta muy dentro del corazón. La palabra de Dios, la ley de Dios no está dirigida a nuestros actos, porque al final nuestros actos son el resultado de lo que somos en el corazón. La palabra de Dios va a la raíz del problema. El Señor sabía que los actos corruptos en los cuales nosotros caemos proceden de un corazón corrupto. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: el pecado no es solo cuestión de acciones y obras, es un mal que hay dentro del corazón y que conduce a la acción. Los pecados no son sino síntomas de una enfermedad llamada pecado. Los pecados no son sino síntomas de una enfermedad llamada pecado. Y no son los síntomas lo que importan, sino la enfermedad, porque lo que mata es la enfermedad y no los síntomas. Nuestro Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas salen de dentro del corazón del hombre. Ver los mandamientos de Dios
como un simple esfuerzo para intentar reformar al hombre, es quitarle la fuerza a la ley de Dios, es minimizar lo arraigado que está el pecado dentro de nosotros y de nuestra indignidad delante de Dios. Nuestro problema no es solo lo que llevamos a cabo en nuestras acciones. Eso es lo que los fariseos decían, y por eso ellos creían o se creían inocentes delante de Dios. Ellos veían el séptimo mandamiento y decían: yo nunca he adulterado, aunque el corazón estaba cargado de lujuria. Alguno se preguntará: bueno, ¿por qué el Señor Jesús simplemente no citó el 10º mandamiento? Que dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y ya hubiese resuelto el problema. En el 7º es llevar a cabo el deseo. En el 10º es simplemente desear a la mujer del prójimo. Aquí está el punto a corregir por parte de los fariseos. Ellos decían: no había problema en desear a una mujer con tal de que no fuera del prójimo. Porque si me está prohibiendo que no puedo desear a la mujer del prójimo, o no me puedo tener intimidad con la mujer del prójimo, bueno, entonces tengo intimidad con aquella que no es del prójimo. Pero si soy casado, entonces fácilmente le doy una carta de divorcio y entonces estoy con la mujer que deseé. Y si al tiempo me doy cuenta que ya no me gusta tampoco y me gusta otra que no es del prójimo, fácil le doy una carta de divorcio y me caso con esta que ahora estoy deseando. Y de esta manera promovían el adulterio. Ellos no tenían amor por la ley de Dios. Ellos buscaban reiteradamente evitar los mandamientos y tener que lidiar con una conciencia culpable delante de Dios. El Señor Jesús entonces en este momento, como todo buen maestro, no utilizaba las escrituras para que se amoldara a su antojo, sino que la trazaba correctamente como debe hacer un predicador de la verdad. Utilizaba las escrituras para que éstas penetraran en lo más profundo del hombre, para que ellas discernieran los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesús le estaba dando el lugar correcto a la ley. Mostrar la pecaminosidad del hombre, su incapacidad para amar a Dios con todo su corazón y advertirlo y abrumarlo de la culpa y así buscar refugio en Dios. El razonamiento fariseo era entonces: no me acuesto con la mujer que sea de mi prójimo, me acuesto con una que no sea de mi prójimo. Tal cual como piensa un corazón no redimido. Algunas personas van a la iglesia o vienen a la iglesia, pero realmente no son cristianos. Ciertamente, al estar expuestos a la ley de Dios en una iglesia que se predique, o por supuesto la palabra de Dios correctamente, comienzan a darse cuenta de la desviación personal que tienen. Pero estas personas, como no han nacido de nuevo, no tienen el amor a la ley de Dios que dice la Biblia que tienen todos aquellos que han nacido de nuevo. Estas personas tienen este tipo de razonamiento tal cual los fariseos. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde termina la raya? O sea, ¿cuándo es pecado y cuándo no? Porque si es aquí, bueno, me gustaría mantenerme ahí, tú sabes, en el límite. Esa es la manera de pensar de alguien que va a la iglesia, pero que no es redimido. Y así tal cual eran los fariseos. Ellos procuraban cuál era la forma de poder evitar ser juzgados por la ley de Dios y no tenían verdadero amor a la ley de Dios. Malaquías capítulo 2 es una enseñanza del Antiguo Testamento cuando está dirigido precisamente al corazón y no a meros actos externos. Malaquías está antes de Mateo, hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2.
capítulo 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro ¿qué? Espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, perdón. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces el séptimo mandamiento y su desviación, a la cual está corrigiendo nuestro Señor Jesús, es llamar a todos los hombres y mujeres que están en pacto matrimonial a que la lealtad se le debe a esta persona desde los pensamientos. Y que una persona que haya caído en alguna idea, pensamiento o fantasía es culpable de adulterio delante de Dios. Bueno, ¿quién no, verdad? Levante la mano, ¿quién nunca se le ha atravesado un mal pensamiento? Menos mal, creía que era el único. ¿Estamos bien? No estamos bien. Porque en segundo lugar, Dios dice cuál es el castigo por infringir la ley de Dios. El castigo del pecado. Versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En esta segunda parte el Señor nos dice cuál es el castigo precisamente por violar la ley de Dios. Después de enseñar cuál es el alcance y la profundidad de la ley y del pecado humano, pasa a hablar del castigo y de las acciones drásticas que se deben tomar contra el pecado. Aquí hay que hacer una aclaración. Recordemos que para los que están escuchando al Señor Jesús en este momento, están en un momento de transición. ¿Qué quiero decir? El Señor Jesucristo estaba ciertamente con ellos en ese momento, pero todavía no había muerto en la cruz, ser sepultado y resucitado, porque a la final la única capacidad que tiene el hombre para mortificar el pecado es haber nacido de nuevo. La otra advertencia que quiero antes de continuar dar es que obviamente el Señor está usando de una hipérbole. Es decir, en cuanto a la advertencia o en cuanto a las acciones drásticas que debemos hacer, no podemos tomarlas literalmente. Algunos dirán, eso no es necesario aclararlo. ¿Sabe usted, por ejemplo, que en los primeros 4 siglos de la iglesia los cristianos se mutilaban las manos, se sacaban los ojos? Y Orígenes, por ejemplo, que es considerado uno de los padres de la iglesia, vivió justo después de la generación de los apóstoles, se castró. Y tanto fue así que fue hasta el siglo IV, en el concilio de Nicea, que la actividad de castrarse o de mutilarse
se prohibió. Doy esta aclaratoria, no voy a hacer que alguno de nosotros aparezca el próximo domingo sin un ojo o un mango. Pero aunque el Señor esté usándola de una hipérbole, no debemos tomarla ligeramente, sino que es una urgencia, para que veamos la urgencia de tomar medidas drásticas contra el pecado. Note que si fueran advertencias literales, contradeciría lo que acabamos de decir en el primer punto, la profundidad del pecado. Porque vengo y me vuelo el primer ojo, puedo ver con el segundo. Me vuelo el segundo ojo, me puedo cortar las dos manos y los dos pies, sentarme allí y todavía tener la capacidad de fantasear lo que no debo fantasear. Así que una persona inclusive sin ojos, sin manos y sin pies tiene toda la capacidad para ser arrojado al infierno por su maldad. Igual. Así que entonces lo que nos está diciendo el Señor acá es que el hombre no necesita una rectificación del comportamiento, sino que lo que necesita es nacer de nuevo. Si no es así, lo que le espera es un castigo eterno en el infierno. Repito, lo que necesita el hombre no es modificar o rectificar el comportamiento externo o superficial. Te es necesario nacer de nuevo. Y si no es así, te espera un castigo en el infierno. Le es necesario nacer de nuevo. Si no, irás eternamente al infierno. No sé si lo dije bien. Irás eternamente al infierno. A pesar de que a algunos no les guste oír del infierno y a otros no les gusta predicarlo, el Señor advirtió solemne y repetidas veces de que quebrantar la ley de Dios es ser merecedor de la ira de Dios en el infierno. No solamente es un lugar aterrador, sino que aquellos que son condenados, dice el Señor Jesús, no saldrán jamás de allí. Marcos capítulo 9. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el infierno nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien repetitivo el Señor Jesús con la doctrina del infierno. Uno puede ver o analizar que posiblemente haya dos razones por las cuales a las personas no les gusta predicar ni que se les predique del infierno. Una razón puede ser que algunos pastores no están interesados en que sus miembros dejen de venir. Ellos no quieren iglesias vacías. No importa la condición que tenga la gente, con tal el local esté bien full. Y hablar del infierno sería como ponerse un poco molestoso, ofendería algunas sensibilidades de algunas personas
y entonces es posible que la gente se vaya y no regrese. La segunda idea o la segunda razón podría ser que la idea de un Dios que castiga en el infierno no se acomoda a un Dios lleno de amor, porque para esta persona eso es inaceptable. Dios no podría castigar eternamente a un desobediente. Ante lo primero, tenemos que decir que la preocupación de los pastores no debe ser nunca tener un local lleno, sino de predicar todo el consejo de Dios sin rebajarlo ni diluirlo, sin importar si los locales se vacían. Ante la segunda objeción, notemos que el Señor Jesús no pensaba de esa manera. Él no tuvo problemas en predicar una doctrina que a la mayoría de las personas les pareciera dura, e inclusive que lo amenazaran con dejarlo solo. Juan capítulo 6. Aunque en esta ocasión no es hablando del infierno, es hablando de otro tema. Sin embargo, la gente lo amenazó de abandonarlo porque él predicaba probablemente muy duro. Pero vean lo que dice el versículo 59. Juan capítulo 6, versículo 59. Dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 66, dice la Biblia: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y que, hermanos, ya no andaba con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Noten entonces cómo era el Señor Jesucristo. Cuando se percibió de que la gente ya no lo seguía como antes, porque les parecía que la predicación no les gustaba, inclusive se volvió a sus 12 y les dijo, en otras palabras: si se quieren ir, la puerta está abierta, pero yo no los voy a retener y no voy a cambiar el mensaje. Debemos imitar más al Señor, porque esa manera de predicar, diluyendo o pretendiendo no herir las sensibilidades o susceptibilidades, dista mucho de lo que es predicar correctamente. Lamentablemente, los cristianos y los predicadores de hoy están más preocupados en decir, hacer e insertar cualquier cosa con tal que el culto sea más llamativo a las personas, más entretenido y menos aburrido. Detrás de todo eso se esconde una buena intención, entre comillas, de que la gente conozca a Dios, pero realmente es una gran maldad, porque la gente nunca va a conocer a Dios si le presentamos un ídolo falso. ¿De qué vale una iglesia llena de personas que van camino al infierno? ¿De qué vale llenar un local de gente que no le teme a Dios? ¿De gente que no ama la ley de Dios? ¿De gente que no está consagrada a Dios? No vale de nada. De manera que mientras el Señor tenga su misericordia y nos dé vida, predicaremos del infierno. Y si la doctrina del infierno ofende a muchos, que ofenda. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Si la doctrina del infierno te hace pensar que nunca más pisarás una iglesia como esta, no pienses que te vamos a pedir disculpas. No lo haremos. No pienses que vamos a sentirnos culpables. No nos sentiremos culpables. Es su decisión y es su culpa.
tenemos la segura y la fuerte convicción de que aquellos que el Señor ha elegido para vida desde antes de la fundación del mundo vendrán y creerán cuando su palabra les sea predicada y responderán como Pedro: ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Mientras tanto, prediquemos lo que la Biblia enseña. Y el infierno es el lugar que te mereces si tú en algún momento de tu vida has tenido un pensamiento lujurioso con una mujer o con un hombre que no es tu esposa o tu esposa. Y si es así, créete y entiéndete reo del infierno eterno. Santiago capítulo 2, versículo 4 dice, vamos a buscarlo por favor. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho, ¿qué? Transgresor de la ley. Cuán horrible es el pecado. Cuán profunda es la maldad de tu corazón. La ley de Dios, usada correctamente como lo está haciendo nuestro Señor, nos expone, nos desnuda y nos deja culpables delante de Dios. ¿Quieres saber cuán es la maldad y horripilancia del pecado? Piense en la ira de Dios en el infierno eternamente. Piensa en la ira de Dios descargándose en su unigénito Hijo para castigar el pecado de su pueblo. Pensar en la doctrina del infierno, hermanos, nos hace bien. Nos hace bien porque nos hace meditar en la santidad de Dios y la maldad del pecado. Nos hace bien en la doctrina del infierno porque nos vuelve la mirada a la eternidad, a las cosas que realmente importan. La doctrina del infierno nos hace bien porque nos hace meditar en la ira de Dios de la cual nos libró nuestro Señor Jesucristo. La doctrina del infierno nos hace bien porque nos hace temer a Dios y no tomarlo a la ligera. La doctrina del infierno nos hace bien porque es bíblica. Debemos meditar en ella. Observe que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, unió la doctrina del infierno y la mortificación del pecado para recordar a su pueblo el terrible lugar que los llevará cualquier pecado no mortificado. El problema es que nadie se escapa del infierno por pelear contra el pecado ni mortificarlo. No importa lo dura que haya sido la batalla, es imposible que escapes de la ira de Dios y que te ganes el infierno, y que te escapes del infierno. Del infierno y de la ira de Dios solo se escapa por la fe en Jesús. Por gracia solamente, por Cristo, para la gloria de Dios. Todo aquel que ha comprendido el Evangelio y se ha aferrado a Jesús, no tomará a la ligera la doctrina de la mortificación del pecado, ni tampoco tomará a la ligera la doctrina del infierno, sino que cada día se examinará ante las Escrituras y pidiendo la gracia de Dios para matar a aquel remanente de pecado que lo impulsa a ofender a ese buen Dios que lo salvó. Todo verdadero creyente no toma su salvación a la ligera, sino como asimismo lo afirma la palabra del Señor, toma su salvación con temor y temblor. No porque la va a perder, sino porque no quiere ofender a aquel que lo ha amado más que nada ni nada. Todo verdadero creyente
realmente tiene temor de vivir un cristianismo solo de nombre. El verdadero creyente no pretende ni quiere vivir al límite. Reconoce que dentro de él hay una serie de gases inflamables que él no puede acercarse al fuego porque si no va a estallar. John Stott dijo: el sendero de la santidad no es mutilación, sino mortificación. Y mortificación significa rechazar las pautas pecaminosas con tal resolución que las haremos morir. ¿Cuáles son aquellas medidas drásticas que tú debes tomar para no ofender más a Dios en la lujuria? La buena noticia es que si eres creyente, la Biblia dice que Él te hizo libre, libre de la esclavitud al pecado. Significa que se puede salir de ese pecado. Significa que hay maneras prácticas de limpiar la mente, de poder mirar a una mujer y no tener que ya irse a fantasear con pensamientos lujuriosos. Que hay libertad verdadera del pecado si naces de nuevo. Y aquí cada uno de nosotros sabe muy bien cuál es su debilidad. Cada uno de nosotros, mujer y hombre, sabe cuáles son esos momentos en los cuales es más vulnerable para caer en ese pecado. Es muy difícil y no se debe poner una serie de reglas para todos, porque cada uno tiene un momento o un área donde más cae. Para algunos será sacar el televisor, no ver más televisión, no ver internet, no tener ciertas conversaciones, eliminar amistades, ya sea a veces hombre con otro hombre, porque ese hombre solo lo que hace es hablar de lo que no debe, o a mujer cortar amistades con ciertas mujeres, cortar amistad con ciertos amigos, amigas del otro sexo que obviamente nos inducen al pecado, cortar conversaciones de doble sentido, cortar con la ociosidad, porque es en la ociosidad donde me voy rápidamente hacia la pornografía, cortar obviamente con todo momento donde se me presente la tentación. Una vez me compartía un hermano, por eso le digo que es diferente, que él ya no podía ir al gimnasio, estaba dedicado al gimnasio, pero que ya por desear obedecer y dejar de ofender a su Señor, ya no iría más al gimnasio. ¿Por qué? Porque en ese lugar veía muchas mujeres vestidas de una manera que lo provocaba. Para él era una fuente de tentación. Es muy difícil y no debería yo decir la ley de Dios, me comportaría como un fariseo decir ningún hombre puede ir al gimnasio. Cada uno de ustedes sabe si ese es un lugar o fuente de tentación. Algunas damas tampoco pueden ir al gimnasio, pero no tanto porque ven a los hombres semidesnudos, sino porque al ver las mujeres caen en la codicia y en la envidia también, porque no tienen el cuerpo que ellas tienen, también caen en pecado. Por cierto, si el Señor aquí está hablando del merecedor del infierno, aquel que mira de manera lujuriosa a una mujer, el mismo castigo va sobre aquella mujer que utiliza su cuerpo como provocadora para que el hombre mire lo que no debe mirar. Es muy cuestionable a una mujer que diga que es cristiana y no se vista de manera modesta y decente. Modestia y decente es lo que dice la palabra del Señor. Es muy cuestionable alguien que no tenga cuidado
con mostrar las partes íntimas que solo le pertenecen a su esposo. Y si eres soltera, es de Dios y no de los hombres para que estén mirando lo que no ven. Por último, el Señor entonces advierte sobre las excusas del pecado para infringir la ley de Dios. En el Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y la que se casa con la repudiada comete adulterio. Como les dije anteriormente, la manera de pensar del fariseo era así: me gusta esa mujer, me quiero acostar con ella, me caso, no cometí adulterio, estoy teniendo relaciones con mi esposa. Pero ahora me gusta aquella otra mujer, ¿está casada con alguien? No, no es de mi prójimo, entonces yo no estoy adulterando. Pero yo estoy casado ahora, si me acuesto con ella, entonces sí estoy adulterando. ¿Cuál es la manera de no caer en el pecado de adulterio? Carta de divorcio. Entonces, si yo me divorcio de la que actualmente es mi esposa, soy libre de casarme con la que ya me acosté en la mente. Y de esta manera, habilidosa, nunca caí en adulterio. Por eso el Señor une, o por eso creo yo es la unión de esa advertencia del divorcio con respecto al adulterio. Ellos se basaban, en un versículo en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, que cuando un hombre percibiera en una mujer alguna cosa indecente, le diera carta de repudio. Dos escuelas en el siglo I, cuando el Señor Jesús está hablando, eran las más famosas entre los fariseos y los escribas. Una era la de Chiang Mai y otra la de Hillel. Eran las dos escuelas más famosas y tradicionales de esa época. La escuela de Hillel decía: esa cosa indecente que puede encontrar un hombre en una mujer que le dé carta de divorcio legítima, podría ser no solamente encontrarla en adulterio, sino que si la comida quedó muy salada, quedó muy simple, me la sirvió muy caliente, me la sirvió muy fría, no me gusta cómo barre, no me gusta cómo hace los oficios. Entonces, de allí los fariseos se agarraron para, por cualquier excusa inimaginable, habilidosamente, carta de repudio. Y entonces yo me puedo divorciar y no cometo adulterio. Por eso es que el Señor dice: no. En el principio no fue así. La carta de repudio o el divorcio se permitió, fue una concesión en la ley de Moisés, porque el castigo establecido para el adúltero o la adúltera era la muerte. Había que apedrearla o apedrearlo. Tal cual como los fariseos le llevaron a aquella mujer al Señor Jesús, en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Era el razonamiento que tenían ellos en ese momento y que era correcto. Moisés, o el Señor le da a Moisés una concesión por la dureza del corazón. ¿Qué significa? Al parecer, aún teniendo la pena capital sobre ese pecado, el pueblo incurría tanto que si seguían matándolos, no iba a quedar pueblo. Y el Señor les dio una concesión en medio de su juicio. Mire, la ley le dio una concesión de gracia. Por adulterio o inmoralidad sexual, reconozco el divorcio. En Mateo capítulo 19 el Señor Jesús dice: a no ser por causa de fornicación o de inmoralidad sexual, eso incluye la homosexualidad, te enteras después que tu esposo era homosexual, lesbiana, o también le gustaba tener o comete este tipo de inmoralidades con animales y con cualquier otra aberración. A no ser por esa causa, entonces el divorcio era ilegítimo.
En Corintios capítulo 7, Pablo añade, hay otra cláusula para el divorcio, y es el abandono del cónyuge. Una advertencia, hermano. Son dos cláusulas. Es muy difícil cuando venimos a la consejería, o a veces decir, aplicar principios generales a todo el mundo por igual. Los casos son diferentes y es necesario la consejería particular. Hasta el momento el Señor enseña, hay dos causas legítimas por el divorcio: la fornicación, la inmoralidad sexual o el abandono del cónyuge. A pesar de que está permitido, no significa que es un mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que ser el primer recurso del cristiano. Según el caso, a un cristiano, a una cristiana, se le puede aconsejar que apele a la gracia de Dios para el perdón y la restauración, porque sí es posible el perdón y la restauración. Aunque la cláusula del divorcio se pueda cumplir en un caso, según los detalles del caso, se le pueda aconsejar al hermano o a la hermano, no te divorcies. Mira la importancia del matrimonio, entrega el perdón, restauración, y todas esas cosas pueden llevarse a cabo. En algunos casos, hermano, lo mejor es que ejerza lo que Dios le permite en su palabra. Ahora, puesto que los divorcios que decían los fariseos eran ilegítimos, entonces por eso el que se case con la repudiada comete adulterio, ya que si el divorcio había sido ilegítimo, el nuevo matrimonio debía ser ilegítimo. Otra advertencia: algunos cristianos ven estas enseñanzas del Señor y tratan al divorcio o al divorciado como el pecado imperdonable, y debemos tener cuidado. Somos conscientes de que no todos crecieron con la enseñanza bíblica desde temprana edad. Algunos vienen al Señor y ya están divorciados. Algunos reconocen que ellos fueron culpables de estar en ese estado de divorcio. Otros fueron víctimas, obviamente, de un cónyuge que no los respetó. Y se le carga a la persona como que es el peor cristiano que puede haber pisado esta iglesia. No es así. Es posible que tú hayas cometido el pecado del divorcio, o es posible que hayas sido víctima del divorcio. Sea cual sea tu situación, hay perdón del Señor por tu pecado. Así como es posible que tú hayas sido un adúltero, o mejor dicho, que eres culpable de adulterio según la aplicación verdaderamente de la ley, y eres merecedor del infierno. Entonces, ¿qué debemos decir? Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo y recibirás el perdón de todos tus pecados. Si te arrepientes, habrá perdón. Si no te arrepientes, no hay perdón, sino que te espera la ira de Dios eternamente en el infierno. Quiera el Señor que oiga su advertencia amorosa. ¿Y por qué digo amorosa? Porque solamente un malvado se callaría para que tú no seas advertido del peligro inminente al cual vas. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros a advertir a las personas: arrepiéntete de tu pecado o la ira de Dios vendrá sobre ti.